Un barco eliminador de trampas estaba viajando por el Océano Briteliano Norte. La tripulación estaba algo cansada ante el movimiento constante de las olas agresivas y más por el hecho de que su única fuente de luz fueran las velas que de vez en cuando se apagaban por el viento que se colaba por agujeros en la madera. Era de noche y el sonido de la única máquina de vapor que impulsaba el barco rodeaba el complejo por completo, ni siquiera el camarote donde descansaban tenía algún aislante del ruido. Generalmente el capitán se quedaba vigilando la nave en esa noche estrellada. Solo fiándose de un viejo catalejo con arañones en su lente. Ese capitán de ojos verdes, una barba sucia de color ceniza se le conocía como Alipoli. Era un navegante especializado en eliminar las trampas en el mar que la Gran Federación dejó en su tiempo durante una revuelta de gran escala. Gran parte de ese conflicto dejó gran vasto del territorio del mundo plagado de ondas electromagnéticas que hacían una pesadilla poder encender un foco. Los que sí podían encender eran luces y baterías que estuvieran recubiertas de plomo, pero resultaban caros por lo que una sola fuente de iluminación eléctrica costaba 10 veces el salario que podía recibir un soldado. Así que solo contaban con las velas y un barco que hicieron todo lo posible por modificar para que fuera óptimo para esa tarea. Las trampas eran variadas, unas eléctricas, otras que usan explosivos de gran fuerza, de metralla y las más raras, eran las que usaran algún tipo de artilugio que se podía mover, grandes piezas de metal en conjunto que podían moverse, ver y atacar. Esas cosas, llenan el corazón de terror en el momento de ser presenciadas, que no titubean en los segundos que uno queda estupefacto. Alipoli sabía bien a qué venía ese tipo de cosas. Mientras más peligroso fuera, implicaba que se estaba haciendo un importante resguardo cercano. Y como en la mayoría de las veces estaba en lo correcto, no tenía principal idea si tenía que dar la vuelta al este o seguir por el norte. El norte era abismalmente peligroso con grandes cañones que destruyeron los buques más grandes que él ha visto. A ese perímetro se le conocía como el Anillo de la Muerte y fue rodeado en el sur por las naves del Imperio Britelian. Más al oriente había naves de la Gran Unión de Repúblicas Sent, conocidos como enemigos históricos tras la disputa por el control del mundo. La razón de toma de ese riesgo es que había surgido un rumor, de que una nave Britelian logró cruzar el Anillo de la Muerte, pero nadie ha visto exactamente cómo, pero era la noticia más destacada por días completos. Así que conforme a la información que recabó el capitán y la tripulación se hacía más clara, ellos se movilizaron a la búsqueda de ese pasadizo secreto. Su información básica era la siguiente. La nave perdida estaba más por el poniente, más allá de lo que las demás naves tenían previsto, había una importante cantidad de niebla en ese entorno que casi lo podías cortar con una daga. Poco después los radares indicaban que esa nave había atravesado el anillo, pero ni los que cruzaron tenían una mínima idea de cómo lo hicieron. Solo continuaron hasta perderse del alcance de los limitados instrumentos navales que poseen. El viaje ha llevado unos 8 días en realizarse. ¿Qué podía haber tras esa niebla? Alguna de esas gigantescas estructuras por las que fueron caracterizadas la Tierra de antes. O solo algún espacio privado donde todavía actuaban las potencias. Solo sabía que el hecho de estar bajo esa seguridad era importante, y aunque estuviera en su apogeo, viviría como siempre ha estado, terco como el mar. Ya habían pasado unos 2 días tras la última transmisión por el radar con su ubicación. La nave no tenía su radar común por lo que éste necesitaba de unas antenas submarinas que se ocupaban del trabajo primario, y solo le repetían la información de su ubicación con respecto al territorio Britelian. Había bastante duda por parte de los tripulantes. Uno de ellos, el más joven, preguntaba al capitán. Señor, ¿por qué hacemos esto? Pregunta desconociendo lo que sucede. El capitán solo le respondió que, esto es con el fin de obtener riquezas, muchas riquezas del antiguo mundo o un sitio por fin lejos de la podredumbre para poder disfrutar completamente el mundo libre. El chico solo se le iluminó la mirada al tener una plena confianza en él. Los marineros motivados con la idea de riqueza se dispusieron a su trabajo. Hasta que por fin habían oído la voz del que estaba en el puesto de vigía. Veo la niebla. Ese grito hizo que todo mundo se fuera al estribor del barco al acabar viendo una especie de muro de niebla espantoso.
Los marineros que conocieron la información de la niebla que llevó a ese navío militar temblaron, avisaron al capitán, y poniendo la máquina a toda capacidad comenzaron a aproximarse hacia la niebla como un pez buscando comida fuera del mar. Es como si lo olieran, dinero, tierras, libertad o lo que sea que fuera, se iban colando a ese gran muro espeso manteniéndose rectos como ellos podían. Los marineros iban expectantes a pesar de que el capitán les mandó a terminar sus trabajos. El paso a través de esta era realmente difícil, ya que no parecía ser en realidad niebla, sino que en realidad era arena, arena tan filosa que de solo apretarla te dejaba marcas en la piel. La tripulación se puso a cubierta tras conocer que quizás se hayan metido a una especie de suicidio con la peor forma de morir. A manos de espinas en polvo flotando por el entorno. Nadie sabía si en realidad ese barco había pasado intacto o si en realidad tenía a gente con una salud en gravedad. Pero las heridas externas comenzaban a acumularse que simplemente la gente comenzó a meterse adentro, nadie se atrevía a rascar dado que un movimiento de más y lo que tuvieran pegado haría más daño. La piel enrojecida por la sangre que no acababa de salir, los más viejos agonizaban, hasta el capitán que se impedía tocar la cara con las manos dado a esa especie de arena filosa. Unos parecían irse sacando pedazos de la piel como si fuera grasa y lo echaban en el piso. Los más jóvenes que trabajaban en el caldero y en la parte inferior del barco eran los únicos aptos para mantener el trabajo a vivo. Ellos habían estado aislados de la arena filosa todo ese tiempo. De entre estos habían 3 destacados. El técnico del radar a quien le llamaban Batang. El joven marinero que estaba en la cubierta inferior limpiándola conocido como Kosan. Y una chica que iba en la radio de corto alcance llamada Calisto. Debido a que estaban fuera de las malas condiciones ellos solo estaban viendo qué hacer al respecto a la tripulación o de cómo dirigir la nave si la cubierta superior estaba plagada por esa arena peligrosa. Habría de cubrirnos con telas para poder subir y tomar el timón para salir rápido de este sitio. Batang fue el primero en dar una opción, si bien podía ser acertada, ellos sabían que de la parte de los ojos no se podía cubrir y que quedaría con la vista dañada como el resto de la tripulación. Podemos manejar el barco desde aquí, el timón solo es una rueda, pero la paleta es lo que hace el giro. Kosan sugirió, cosa de la que ambos vieron que serviría de mucho, pero tenían el tiempo medido puesto que las condiciones de los marineros se volvían peor, la nave estaba siendo limpiada constantemente, pero era seguro que llegaría alguno ya enfermo y propiciaría a causar una infección horrible en la piel de los demás. Era un temor lógico puesto que, si los demás morían, solo quedarían ellos 3 solos y nadie podría oírlos. Contaban con la ayuda de otros marineros que casi no tenían ropas encima, muy apenas unos shorts y solo les bastó con sacudirse la arena para estar bien. Pero el tiempo era vital para el resto de la tripulación que estaba en peores condiciones. Tomando la cegueta, piezas de refacción, y palanca estos iban improvisando una especie de mando abriendo una abertura en el tubo, meten la palanca y solo hacen girar el tubo vacío conectado a la paleta para alcanzar a cambiar el curso actual y poder salir intactos de esto, o lo más intactos que se podía estar en esta situación. Cuatro horas tardaron en hacer el corte debido, sin nadie en el timón el tubo iba girando constantemente con la corriente haciendo una pesadilla para Kosan quien iba haciendo el corte en lo que Batang y Calisto estaban atendiendo y retirando lo mejor posible los trozos de piel con la arena filosa a los marineros, descubrieron que esa arena le encanta fijarse al algodón y se podía limpiar bastante más rápido con el agua. Así que procedieron a primero usar el agua para limpiar la parte de los ojos de los marineros que estaban afectados por ese filo, el algodón iba más para las partes que conocían harían más fricción como el torso, piernas, por la entrepierna y brazos. Los algodones que se habían usado eran tirados directamente al mar por medio de una ventanilla. Fue una pesadilla de tiempo, pero las heridas habían disminuido lo suficiente. Kosan dio un último golpe al tubo para romperle de la parte necesaria y dio resultado el agujero por donde entraría la palanca. Bien. Joded que sí. Celebrando y campante tomó la palanca y la unió para empezar a tirar de esta. Pero nada se movía, como si se resistiera. Kosan pidió ayuda tan pronto sea posible para que más de los marineros en condiciones se le unieran y jalando lo máximo posible se escuchó un clank, la palanca se rompió y todos los que jalaban cayeron en carambola. Calisto al ver eso solo miraba que ni siquiera la máquina se estaba moviendo. Creo que topamos con tierra, mejor revisemos por la ventanilla. Insistió ella yendo a hacer la revisión. Kosan fue el primero en levantarse y revisar casi pegándose a ella. Siendo que Calisto le detuvo.
quieto, quieto, calma, no estamos con prisas, solo vamos a asegurarnos si vamos a morir o no. Esa sinceridad le dejó un mal sabor de boca a Kosan. Ambos revisaron tras la ventanilla y lo que vieron les dejó con un asombro inusual. No había rastro de la niebla letal, pero sí una gran torre que emergía del océano y se levantaba hasta 5 veces la altura del barco. La demás gente se pegaba a ellos tras la ventanilla con mucho miedo de que todavía siguiera algún rastro de esa arena filosa. Pero Calisto vio algo. La arena que estaba acumulada en ciertas partes del suelo estaba retrocediendo, moviéndose como si se alejara de esa torre, cosa que le llamó la atención, así que tomando una pala para el carbón y un frasco puso algo de arena viendo cómo se pega a la pared del frasco en contra de la dirección de la edificación. Batang al ver eso le quita el frasco. ¿Esa torre aleja la arena? Preguntando no creyéndolo a lo que ella respondió confiada. Es muy seguro que este sitio sea de resguardo para no dañarse a sí mismo. En el acto ella subió viendo cómo la arena acumulada en el navío era ahuyentada de ahí como si fuera la fuerza del viento y ella fuera negada de poder sentirlo. En base al frasco, también pudo observar cómo trozos de carbón estaban también alejándose, llegando a la conclusión de que todo tipo de contaminación y suciedad no era bienvenido en el sitio. La torre no parecía ser de piedra esculpida o de metal, sino que su textura a simple vista era más porosa, semejante a plástico, pero no tan duro como esta. La tripulación restante que estaba sin heridas bajo del barco viendo cómo no existía una costa, era escalera todo el inicio de esta especie de islote. Desconociendo desde dónde pertenecía esta escalera o si antes había más instalación y la mayor parte quedó atrapada por el océano. Al ir bajando tomaron el equipamiento, el capitán seguía recuperándose así que la que quedaba a cargo era Calisto por rango. La tripulación revisó primero los exteriores de aquel islote, ruinas, golpes y hasta casquillos de munición tirados en el piso que quedaron atrapados ahí, dando a entender que hubo enfrentamiento directo y que fallaron en atinar al sitio. Kosan había dado la vuelta a esa torre más de una vez, y no vio ninguna puerta o entrada que le sirviera. La mejor opción era subir por medio de una cuerda con el arpón. A lo cual, yendo al puesto de tirador donde se guardaba el equipamiento de distancia, fue con lo necesario para surcar el obstáculo. Los arpones eran útiles para amarrar a hombres mecánicos y darles un tiro de gracia, ya que les dejaban subir a estos para atacarles a los cables. Corriendo y poniendo el arpón en su sitio, abre fuego para esperar si el arpón queda fijado en alguna parte de arriba, una saliente o una grieta, cualquier sitio donde fije es de utilidad siempre y cuando soportara a una persona. Cuando el arpón chocó con el techo de la torre, este fue retrayendo la cuerda hasta que está tenso y fue justo indicativo de que había atrancado con algo. Probó si aguantaba su peso y con esmero comenzó a subir. Calisto alcanzó a ver el momento en el que Kosan estaba subiendo, así que lo único que podía hacer es pedirle que hablara de lo que estuviera mirando. Chicos, no van a creer esto. La tripulación subió tan pronto a la cima de la torre, solo para ver que esta misma había estado abierta siempre, tenía una escotilla que parecía haberse roto por la incontinencia del tiempo. Batang haciendo el valiente fue el primero en bajar por ese sitio. Estaba todo a oscuras y aunque la luz superior del sol pasando la escotilla ayuda, no era suficiente para que todos pudieran ver. Esperen, voy por las velas. Habló Kosan para ir contra la fila, cuando éste se chocó con Calisto para que ambos toparan con la pared y una pequeña muesca se movió. Al instante solo vieron luz. Luz eléctrica como la de las lámparas que unos muy pocos tuvieron la oportunidad de ver. Estas luces eran distintas a los del hilo de tungsteno característico de los incandescentes. Su luz era más tenue, más apegado a la vista, como si pudieras levantarte y mirar a estas extrañas cosas y no ser cegado por la misma. Kosan estaba tan impresionado que por un momento buscaba algo para llevarse esa luz y ponerlo en el barco. No lo toquen hasta saber qué tipo de luz es, exigió Calisto. Ella sabía que como toda fuente de iluminación que es, el solo tocarla con las manos desnudas es fatal. Hizo la orden de no tocar las luces por miedo a alguna fatalidad y continuaron con el camino. La torre era enorme por dentro y muy espacioso. Las paredes parecían placas conectadas unas de las otras de color blanco. Cuando estaban seguros de que habían cruzado la distancia del suelo donde pisaban hace momento, las placas tenían un tono negro, similar a una piedra esculpida. Cosa que no les daba una buena sensación en el cuerpo. Una luz antinatural,
una piedra que no refleja la iluminación hacía pensar a algunos que estaban caminando en el vacío negro directos al abismo. La noción del tiempo se había perdido hasta que por fin sintieron una nueva textura en las escaleras, era la misma textura porosa del exterior de la torre. En un momento fijo dejaron de bajar, habían llegado al fondo de la instalación y el grupo comenzó a hacer una importante búsqueda entre todo lo que había, avanzando más vieron puertas de ese mismo material, pero de otros colores, que al abrir se encontraban con una especie de entorno muy nuevo. La puerta de tono rosa llevaba a un cuarto. Con una cama extraña, era más grande que las que tenían los ricos, muñecos y juguetes de plástico. Todo rastro de papel estaba tan desgastado que era imposible de leer. Pero Calisto logró ver una especie de lámpara igual a las incandescentes, que al apretar el botón encendía como las luces de la instalación. Al apretar de nuevo el botón solo la luz se hizo tan fuerte como una incandescente, apretó de nuevo y ésta apagó. Al ver lo útil que podía resultarle ella lo guardó en un saco con cuidado. Una puerta de color azul llevaba a otro cuarto, pero era de una temática diferente, con una enorme pintura que cubría las paredes simulando el fondo del océano. Kosan estaba impresionado de todo esto, en sus años de marinero jamás esperaba ver algo igual, como un mundo podía caber en algo tan pequeño. Esa pregunta rondaba con Kosan y los demás marineros. El cuarto estaba lleno de juguetes, pero había cosas que les llamaba la atención. Había una especie de caja rectangular con un vidrio, por un lado. Lo agitó y lo movió para ver que no hacía nada. Pero le bastaba con darse cuenta de que tenía muchos detalles como para guardarlo. Los marineros revisaban por ropas de telas más suaves que las que tenían ellos, más suaves que la ropa de lana o la de algodón y con bastantes partes semejantes a cuero que era de por sí caro. Buscando con mucho esmero sentían que estaban en una mina de oro donde encontraban los lujos mayores que los que tenían los reyes. Batang fue por una puerta de hierro sin pintar, este siempre iba por el tesoro mayor y sabía que no eran en especial aquellos que destacaran al inicio. Abriendo la puerta con esmero y nula resistencia de esta, había un abismo negro y miles de luces pequeñas. Semejante a quedar varado en el centro del cosmos. Solitario y frío. Pasaron horas registrando la instalación, maquinaria de trabajo que era semejante a la que usaban en el puerto, pero fabricadas de forma muy distinta, resistente a los golpes y con una calidad impecable, casi que podrías cortar el metal con esto sin hacer esfuerzo. Piezas de tecnología que eran semejantes a darles el poder de la magia. Bodegas con comida empaquetada y medicinas de todo tipo, algunos tomaron los kits médicos posibles para ir a ver qué podría servir para la tripulación herida en el barco. El sitio era la instalación más agradable que hubieran visto jamás, pero había frío recorriéndolo tras los tubos y el aire acondicionado. Había partes moviéndose todo el tiempo, elementos que no eran robotizados, pero seguían un procedimiento estándar. Ventiladores, tuberías que cerraban y cambiaban de ducto para abrirse de nuevo. Kosan miraba que había los mismos cristales que se encontró, pero de mayor tamaño y grosor pegados a la pared. Apenas tocó uno para ver si podía quitarlo, esta misma prendió con una luz azul que causó un inmediato pánico a todos alejándose como podía del instrumento. La pantalla estabilizó para dejar ver una especie de interfaz con varios iconos. Calisto tomó la iniciativa para ver de qué se trataba, la gente miraba como con un miedo instintivo a ese instrumento. Calisto estaba pausadamente revisando, había pedido al resto de la tripulación seguir revisando la instalación a ver qué cosas podrían servir para sellar la nave de la arena. Tomó como una hora para hacer todas las revisiones necesarias. Ella y Batang eran los únicos que podían leer el alfabeto moderno, incluido el capitán y contramaestre que no estaban en condiciones de llegar hasta aquí. La tripulación se estaba llevando las camas, repisas, muebles, y todo lo que pudiera servir tanto como la comida que era un deguste único en su paladar. El agua parece haber dejado de ser un problema debido a los contenedores de agua purificada que estaban. Batang identificó una especie de artilugio con una etiqueta que decía purificador. Apenas pronunció esa palabra la tripulación arrancó la máquina del suelo para llevárselo al barco. Con una cara anonadada Batang no estaba seguro de cuánto aguantaría el barco de peso. Que en sí la máquina de vapor era muy pesada para empezar, y empezar a agregarle demasiadas cosas haría muy riesgoso la vuelta a casa si las condiciones de clima se ponían difíciles. Y más hablando del polvo.
Calisto estaba lista para irse ya del sitio hasta que apenas desplazó el dedo un poco la pantalla cambió la interfaz a una de tonos amenazantes con la descripción. Ella no sabía a qué se refería, no sabía si la arena era un sistema único de defensa o cosa así. Pero cuando apretó el botón en la S, el cuadro que cubría la N se movió a la opción y la pantalla hizo un cambio importante en lo visual. Los colores cambiaron de amenazador a unos más amenos, de un tono azul cielo calmado. Se fue la niebla. Gritaron los marineros que estaban en la cima y el resto que estaba debajo de estos pasaban el mensaje como un teléfono a otro. Calisto simplemente no sabía qué había logrado, pero el deshacer esa arena fue suficiente razón para ya irse de vuelta arriba y mirar hacia la lejanía del océano. La vista era única y se podía ver hacia el frente la imagen de un gran cañón que estaba bajando poco a poco. No solo eso, toda la niebla de arena filosa se había condensado en unas escaleras que llevaban de abajo a la cima de la torre por el exterior, era segura de pisar y los marineros sintieron calma por llevar las cosas necesarias. No tenían idea de qué había sido eso. Pero las imágenes que se quedaron en su mente serían imposibles de desaparecer. La vuelta a casa era segura, pero el misterio del navío que cruzó el anillo seguía en pie. Solo necesitarían tiempo para sanar a los heridos y comenzar de nuevo el trayecto. ¿Qué tan avanzado crees que sea esta instalación? Preguntaba Batang esperando siquiera respuesta de la capitana. Tanto más de lo que nosotros podemos imaginar, pero es tan familiar que me perturba. Comida, agua, ropa, cama. Esta fue una casa, una especie de sitio donde vivía el que resguardaba aquí. Y no olvides que tampoco había cadáveres, estaba limpio de sangre o alguna violencia. Me perturba eso. Como si lo abandonaran a su suerte aún con todos esos tesoros. Replicó como con esa mala sensación, pero un último remate vino a ella. Quizá no eran tesoros para ellos. Quizá eran de los que nos causaron tanto dolor como lo decían los ancianos. Unos días dejaron pasar, era extraño pero acogedor el sitio. Kosan seguía buscando dentro de ese espacio negro con estrellas para entender qué era. Si bien era el más joven y menos instruido, estaba curioso de saber más. Queriendo comprenderlo aún con su experiencia limitada en este tipo de entornos. Caminaba y solo parecía que la instalación era más y más grande, sin aparentar que las estrellas se acercaran. De verdad estaba en el cosmos. No lo sabía él. Avanzando no le tomó mucho tiempo para rendirse y dar la vuelta, y apenas regresando a la puerta, notó algo que sobresalía, la luz exterior delataba una especie de forma geométrica pequeña. Muy apenas su mano tocó eso, sintió que era un cilindro pegado a la pared y apenas apretándolo contra la pared, actuó como un interruptor para que todas las luces se encendieran mostrando algo que le causó un escalofrío enorme del que parece le cruzaba desde la espina, hasta el mismo infierno. Era una de esas máquinas gigantes, humanizadas y amenazantes. Parecía completamente apagada e inmóvil. Kosan con los latidos del corazón acelerados apagó la luz y lo dejó como estaba, quién sabe las cosas horribles que hubieran pasado de haber encendido. Pero fue suficiente para que Kosan regresara a ayudar a sacar el barco del naufragio. Abandonarían la ubicación de una vez por todas. Dios se apiade de aquel que se encuentre ese guardián mecánico. Dios se apiade del rey máquina.